Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas en esta hora. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él tiene control de todas las cosas y porque Él es el soberano de nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta hora la adoramos y lo bendecimos y sabemos que nos ha dado el privilegio de poder estar aquí con la intención de que su palabra pueda llegar a nuestros corazones. Queremos pedirles, si son tan amables, que nos acompañen orando al Señor, pidiendo que sea Él quien nos guíe en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu amor y tus misericordias, gracias por tu fidelidad, gracias por tus bondades. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos use, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que nosotros podamos en esta mañana ser edificados para gloria y honra de tu nombre. Bendice tu pueblo, úsanos, Señor, usa tu palabra, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas. Dirígenos, oh Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. En esta hora, nosotros tenemos que reconocer que el Señor es bueno, Él tiene control absoluto de todas las cosas. Él es el soberano de los cielos y la tierra. Hemos estado hablando durante un tiempo ya acerca de la importancia que tiene la fe en la vida del creyente. Hemos estado hablando algunas cosas relacionadas con esto y hemos hablado y comenzamos a partir de un principio, y ese principio nos habla de lo siguiente: nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Y hemos estado hablando de esta verdad. Nuestra fe en Dios, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Y nos hacíamos la pregunta: ¿qué idea tenemos de Dios? ¿Qué entendemos nosotros de Él? Entendemos que Él es el soberano, que Él es el Señor de la creación, que Él es la razón primaria, única y última de todas las cosas. Entendemos que Él es el Señor, el Rey, el soberano, el que vive por los siglos de los siglos. Entendemos y creemos que solamente en Él hay perdón, que Él es el que libera nuestras vidas, que solamente es Él que puede cambiarnos, transformarnos, que solamente Él es el único que le da vida al hombre. Hemos entendido que Él es fuego consumidor, que Él es el único Dios de ira. Hemos entendido que horrenda cosa caer en sus manos. Recuerde que hemos hablado y estamos hablando de que nuestra fe, esa fe bíblica, a pesar de todo lo que se dice, está indisolublemente conectada con lo que nosotros pensamos de Él. Hemos dicho también, hablando de estos principios, que hay tres verdades que nosotros comenzamos a tratar en relación de la importancia que tiene la fe bíblica para nuestras vidas. Y lo primero que nosotros miramos es que la fe es un regalo de Dios, y hemos hablado en relación a esto que la fe es el único medio dado o provisto por el Señor para poder recibir la justicia de Dios. El hombre no puede tener perdón de pecado, no puede tener la herencia de la vida eterna, no puede tener la herencia de los cielos, no puede tener una relación personal con el Señor si no es por medio de la fe en Jesucristo. En segundo lugar, nosotros hace ya 2 semanas atrás que comenzamos a hablar de que la fe es el único medio dado por Dios, es el único medio provisto por el Señor para que el hombre pueda caminar con Él. Y hemos hablado esto, o más bien comenzamos a hablar de esto en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Pero en esta mañana yo quisiera solamente leer versículo 5 y versículo 6. Por la fe, dice, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6, que está relacionado, es la continuidad, si podemos decirlo así, de este versículo 5, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de lo que le busca. Nosotros comenzamos hablando de
este punto número dos, y es que la fe es el único medio provisto, dado por Dios para que el hombre pueda caminar con él. Antes de seguir o ver lo que nosotros vamos a hablar esta mañana, quisiera ir al libro de Éxodo, que fue otra lectura de la palabra que nosotros usamos hace 2 semanas atrás, capítulo 33 de Éxodo, versículo 12 en adelante. Tenemos una historia muy interesante. Aquí tenemos a Moisés respondiéndole al Señor. Y Moisés le dijo al Señor: mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Además ha dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Eso le dice Moisés al Señor, que él le dice. Ahora pues, sigue Moisés hablando, dice: si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él le respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos haga partir de aquí. Es interesante que Moisés era un hombre que entendía la importancia de caminar con el Señor. Para Moisés estaba claro: el hombre no puede avanzar en este peregrinaje en la tierra. El hombre no puede seguir hacia adelante en la tierra si no va con el Señor, si la presencia del Señor no va con él. Y es interesante que la gran mayoría de nosotros, los hombres, hemos querido vivir esta vida lejos de Dios. No queremos caminar con Dios. No queremos que el Señor vaya con nosotros. Es más, muchos de nosotros hemos planteado y hemos determinado nuestro propio estilo de vida, nuestro propio programa, y hemos decidido vivir la vida que nosotros queremos, no la vida que Dios quiere que estemos viviendo. Por eso, hermanos míos, en esta mañana nosotros vamos a continuar hablando de este punto que hace unas cuantas semanas nosotros iniciamos. Por la fe, o es a través de la fe, que es el único medio que ha sido provisto por Dios, que el hombre puede caminar con Dios. Cuando nosotros vamos a Hebreos, una vez más, capítulo 11, vamos a entender esta verdad. En Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, tenemos que un hombre que caminó con Dios. La historia nos habla que Enoc caminó con Dios. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Génesis. Allí nosotros podemos leer la historia de Enoc y dice que este hombre caminó con Dios. Y cuando habla de caminar con Dios, nos habla de que este hombre, su vida estaba relacionada con Dios, con una relación íntima con Dios, con una obediencia total a Dios. Y es bueno entender el contexto. En el contexto de la vida de Enoc, era un tiempo en que el hombre había decidido vivir de espalda a Dios, vivir de maldad en maldad. En otras palabras, el corazón del hombre no estaba rendido a Dios. Y tenemos la historia de que Enoc sí rindió su vida a Dios y caminó con Dios. Ahora bien, cuando vamos aquí al capítulo 5, Hebreos 11, versículos 5 y 6, nosotros vemos que dice que por la fe, este hombre fue trasladado. Por la fe, este hombre fue llevado por el Señor para que no viera la muerte. Y no fue hallado porque Dios mismo lo llevó. Porque antes, dice, de ser trasladado, se dio testimonio, recibió testimonio de haber agradado a Dios. La razón por la cual este hombre agradó a Dios fue porque este hombre vivió por fe. Vivió una vida de fe, y viviendo esa vida de fe, ese hombre lo que decidió fue caminar con Dios. Por eso el versículo 6 dice: es imposible, no hay forma, no hay maneras de agradar a Dios si no es por medio de la fe. Ahora bien, hermanos míos, veíamos la semana pasada, o hace 2 semanas atrás más bien, que solo podemos agradar a Dios cuando caminamos con Él por la fe. Y esto nos habla, y decíamos que esto nos habla de una confianza plena en el Señor. Es entender que fuimos creados para darle gloria al Señor en todo momento. Cuando nosotros hablamos de caminar con Dios, estamos diciendo nosotros agradamos a Dios
nuestra vida, nuestro caminar, nuestra trayectoria es una trayectoria que le da gloria al Señor. Y la pregunta que surge aquí, la pregunta que viene es, ¿caminas con Dios? ¿Caminamos los creyentes con Dios? ¿Estamos nosotros caminando con Dios? Es importante entender que cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando, hermanos míos, de que estamos viviendo, pues tenemos un estilo de vida en la que nosotros le decimos todo al Señor. Es un estilo de vida donde nosotros abrimos nuestros corazones y el Señor no solamente conoce nuestros corazones por lo que nosotros, porque Él es Dios, sino porque nosotros podemos venir en fe delante de Dios y decirle: aquí están mis temores, aquí están mis logros, aquí están mis fracasos, aquí están mis pecados, aquí está mi vida. Yo te necesito, Señor. Pero por el otro lado también nosotros tenemos que no solamente es una vida donde nosotros le hablamos, le decimos todo a Dios, sino es una vida donde nosotros oímos todo lo que el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que obedecer. Y hablábamos de la historia de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham en aquel momento, capítulo 12 del libro de Génesis: Abraham, vete, deja tu parentela, deja todo y vete. Y este hombre decidió salir en obediencia a Dios. Pero también capítulo 15, donde Dios le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande. Este hombre decidió creerle a Dios y Dios bendijo su vida. Esto es andar con Dios. Hermanos, caminar con el Señor, caminar con Dios, es una vida caracterizada por el amor al Señor. Es decir, amamos al Señor por encima de todas las cosas. Y esto nosotros podemos mirarlo en Lucas capítulo 9, versículo 23, donde allí vemos cómo el Señor le dice a aquellos que le seguían. En Lucas capítulo 9, versículo 23, nosotros tenemos la palabra del Señor, que el Señor le decía a todos aquellos que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día para que me pueda seguir. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando de amar al Señor con todo nuestro corazón. Rendir todo lo que somos. Es lo que, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Galacia, Gálatas capítulo 2. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo nos enseña allí una verdad muy interesante. Él después de decir que la justificación es por la fe, que judíos y gentiles son justificados única y solamente por la fe en Jesucristo, él dice en el versículo 20 lo siguiente: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, por la fe nosotros decidimos vivir la vida cristiana en el Señor. En otras palabras, lo que nosotros hacemos y lo que Pablo está diciendo, por la fe nosotros hemos decidido de que ya nosotros no vamos a seguir viviendo, de que ya nosotros no somos los dueños de nuestras vidas, sino que nosotros en Jesucristo y por la fe que tenemos en Él, hemos decidido que Él viva en nosotros su vida, porque la única manera de que el creyente pueda agradar a Dios y tener una vida victoriosa en este mundo es cuando nosotros permitimos, es cuando nosotros dejamos que Jesucristo viva su vida en nosotros. Hay muchos de nosotros que nos preguntamos: ¿por qué nosotros fracasamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué luchamos con el pecado? ¿Por qué luchamos contra esto? ¿Por qué nos pasa esto? Hermanos, sucede eso simple y llanamente porque nosotros hemos decidido vivir nuestra propia vida y no vamos a agradar a Dios nunca hasta que nosotros no entendamos lo que Pablo dice: con Cristo estoy crucificado. Con Cristo he decidido morir. Con Cristo ya no soy yo el que vivo. Con Cristo ya mi vida no es, yo no tengo control de mi vida, sino que ahora es que Cristo vive en mí. En otras palabras, la vida que yo estoy viviendo es la vida de Cristo. En otras palabras, Cristo está viviendo su vida en mí, y como Cristo vive su vida en mí, yo puedo
vencer y puedo agradar a Dios. Caminar con el Señor es una vida caracterizada por el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios por sobre todas las cosas es decidir ir a la cruz y morir. Decidir que tú no eres el que vive, sino quien vive es el Señor. Es decidir agradar a Dios con toda tu vida. Es decidir hacer las cosas que agradan al Señor. Y esto nos habla, hermano, de dos cosas fundamentales en nuestras vidas. Nos habla de una fe fuerte y firme. Una fe fuerte y firme no depende de tu ejercicio. Una fe fuerte y firme depende de darle el control de tu vida a Jesucristo. Jesucristo es el Señor y solamente Él agradó al Padre, y solamente cuando Él vive su vida en nosotros, nosotros podemos agradar al Padre. En nosotros no está el poder está en Él. También nos habla de una relación estrecha con Dios, una relación personal, una relación de padre e hijo, una relación de nuestro Dios y nosotros sus pueblos, sus súbditos. Y si nosotros vamos a agradar al Señor, tenemos que entender que la razón del diseño nuestro, que Dios nos ha diseñado, que Dios nos ha hecho de la manera que nos ha hecho, con la firme intención de que nosotros les agrademos, con la intención de que nosotros le demos la gloria, con la intención de que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Mire, no hay nada creado, nada, solamente el ser humano, solamente el hombre fue diseñado, fue creado a la imagen de Dios. Solamente el hombre tiene la capacidad de pensar, solamente el hombre tiene la capacidad de amar, solamente el hombre tiene la capacidad de sentir, la capacidad de tomar decisión, porque Dios en su gracia lo hizo así para tener una relación personal con Él. Y cuando nosotros decidimos vivir entendiendo esta verdad, que la vida, caminar con Dios, vivir la vida de Dios aquí en la tierra, solamente se puede hacer cuando caminamos con Él. Y que esta vida está caracterizada por un amor por encima de todas las cosas, amar al Señor por encima de todas las cosas. Una fe firme y fuerte, una fe que está cimentada en Él, pero al mismo tiempo una relación estrecha y personal con Él. El autor a los Hebreos nos enseña que la fe y la incredulidad son antagónicas por dos cosas. Mira, hermanos, solamente por medio de la fe nosotros podemos caminar con Dios. No existe otra manera del hombre caminar con Dios en la tierra. No hay otra forma de que el hombre pueda caminar con Dios en la tierra. Cuando nosotros vamos al capítulo 10 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta de esta verdad. Pero cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, aquella historia que nosotros acabamos de leer con Moisés, nos vamos a dar cuenta de lo que pasó con aquellos hombres que no le creyeron a Dios. Recuerde que la historia nos habla que Moisés estaba en la presencia de Dios, buscando allí las escrituras que Dios le iba a dar, la tabla, los mandamientos que Dios le iba a dar para que el pueblo pudiera vivir conforme a lo establecido por Dios. Cuando el pueblo se quedó, cuando Moisés estuvo allí 40 días delante del Señor, el pueblo decidió buscar y hacer su propio Dios. Dejaron de confiar en Dios, dejaron de creerle a Dios, dejaron de obedecerle a Dios, dejaron de vivir para Dios. En ese momento tenían un problema de incredulidad, que fue lo que gobernó la vida de todo ese pueblo que salió de Egipto. Por eso la gran mayoría quedó allí, o más bien todos los adultos de 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto. Se quedaron allí por su incredulidad. Solo pasaron los de menos de 20 años, porque Dios en su gracia quiso que ellos pasaran. Pero el mayor problema del creyente es la incredulidad. Y esto es un asunto contradictorio. Que el creyente sea incrédulo, por eso es lo que pasa. Por eso el autor a los Hebreos nos enseña esta verdad. En el capítulo 10, en los últimos versículos, el autor a los Hebreos nos muestra esa realidad. Mire qué dice el autor a los Hebreos. Mire qué está diciendo él. Él le dice: recuerdan los días pasados cuando sufrieron
cuando ustedes soportaron, después de haber sido iluminados, soportaron gran lucha de padecimiento, por una parte siendo hecho espectáculo público, oprobio, sufrimiento, aflicción, y por otra parte siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que teníais para vosotros para vosotros mismos una mejor y más perdurable posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene grandes recompensas, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque dentro de un poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complace en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo el autor a los hebreos? Él está diciendo algo muy interesante, que es lo que vemos aquí. La fe y la incredulidad son antagónicas. En primer lugar, si tenemos fe, podemos agradar a Dios. Y eso es lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el capítulo 11, versículo 6 dice, por la fe nosotros agradamos a Dios. Pero por el otro lado caemos y nos apartamos del Dios viviente, y esto nos lleva a pecar contra el Señor. Cuando no hay fe, entonces somos incrédulos, y en esa condición de incrédulo lo que hacemos es caer, lo que hacemos es apartarnos de Dios vivo, lo que hacemos es decidir no obedecer, no oír la voz de Dios, no confiar en Él, y en esa condición lo que hacemos es pecar. No le agradamos. El que retrocede no le agrada. Por eso dice versículo 38, pero si retrocede, mi alma no se complace. No le agradamos. Hermanos, ya el autor a los hebreos dice que la manera de nosotros poder agradar a Dios es por medio de confiar, de creer que Él es el Rey, el soberano, el Señor, creador, el sustentador, la razón primaria, única y última de todos los que hay, que fuera de Él no hay nada, que antes y después de Él habrá Dios, porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Cuando no creemos eso, no le agradamos. Caemos y nos apartamos de ese Dios vivo. Caminar con el Señor es hacer lo que Él nos manda a hacer en su palabra, hermano, entendiendo quién es Él. Cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros decidimos obedecerle. Nosotros decidimos hacer las cosas que le agradan a Él. Nosotros decidimos hacer las cosas que le dan gloria a Él. Y decidimos obedecer su palabra. Su palabra. Y nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Por lo que Él es. Él es el Rey. Él es el Señor de toda la creación. Él es el dueño de todo. Y muchas veces nosotros decidimos vivir no creyéndole a Dios, no obedeciendo a Dios, no obedeciendo su palabra. Y la gran mayoría de los creyentes hoy día vivimos con un corazón de incredulidad. Y te dice, no, pero yo creo. Es verdad que tú dices que crees, pero la práctica, tu vida nos habla a nosotros de que no le creemos. El que no obedece a Dios no puede creer en Dios. El que no obedece a Dios es porque no le conoce, es porque no sabe que Él es el Rey, el Señor de toda la creación, que Él es el soberano, que Él es el creador de todo lo que hay, que Él es el único Dios que vive y reina por los siglos, para el cual nada, absolutamente nada es imposible. Hermanos, caminar con el Señor es hacer lo que nos manda hacer en su palabra. Caminar con el Señor no es un asunto de cosita y pajarito pintado en el cielo. No es un asunto de que yo me sentí, que yo soñé, que yo... No. Es un asunto de obediencia. Es un asunto de rendir. Es un asunto de hacer lo que le agrada a Dios. Y comenzamos en obediencia. Deuteronomio capítulo 8. Nosotros vemos, es más, toda la carta de todo el libro de Deuteronomio, es bueno que nosotros entendamos esto. Esto se escribe, Deuteronomio, el libro de Deuteronomio se escribe con una intención. Ahora bien, ¿quiénes eran los lectores? Era la segunda generación de los israelitas que habían salido de Egipto, que habían llegado ya
en su viaje habían llegado a Moab, estaban frente a Canaán, al otro lado del río de Jordán, estaban esperando para entrar a la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Esa generación Moisés se le escribe este libro. Por eso se llama la segunda ley, Deuteronomio, segunda ley. La ocasión histórica nos muestra a nosotros que Deuteronomio es el sermón final de Moisés para los hermanos o para esta generación, esta segunda generación que salía de Egipto. La primera generación rechazó de entrar a la tierra prometida según el mandato de Dios. La falta de fe, la falta de confianza en su Dios, la desobediencia resultó en un castigo, tuvo como resultado el castigo. Todos perdieron sus vidas, murieron en el desierto, excepto 2 hombres, Josué y Caleb, que decidieron obedecer al Señor. Entonces Moisés quiere dar un estímulo a esta segunda generación para que reciban la bendición de Dios y no el castigo por su incredulidad, no el castigo como sus padres. Ellos estaban a punto de decidir entrar a la tierra prometida, pero también tenían la oportunidad de no hacerlo si seguían en incredulidad. Y es interesante entender que este libro, la idea que tiene es diciéndolo, ustedes están llamados a escoger la vida y la bendición de Dios. Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes tienen que darme su corazón completamente. Tienen que amarme y la forma de mostrar su amor a mi vida, hacia mí, era obedeciendo o en obediencia a los mandamientos y especialmente al mandamiento de ir y entrar y recibir la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la razón por la que Moisés escribe esta carta de Deuteronomio, es para motivar, para estimular a esta segunda generación de Israel a escoger la vida y la bendición que Dios le estaba dando, pero que ellos necesitaban rindiendo su corazón completamente a Dios por medio de amarle. Y ese amor se iba a mostrar por medio de la obediencia a los mandamientos que Dios le había dado y especialmente al mandamiento de entrar y poseer la tierra. Por eso cuando llegamos al capítulo 8 nosotros vemos que el primer versículo dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tienen que tener cuidado de ponerlo por obra a fin de que vaya y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró a nuestros padres. Hermanos, cuando nosotros leemos la carta de el libro de Deuteronomio, nosotros no entendemos muchas veces lo que Dios está diciendo. Señores, yo le he dado, yo he sido fiel, yo le prometí y le he traído hasta aquí. Hasta aquí yo le he traído porque mi deseo es darle la tierra. Sus padres no quisieron entrar. Sus padres fueron incrédulos. Sus padres no obedecieron. Sus padres no caminaron conmigo. Yo estaba dispuesto a seguir caminando con ellos como caminé de Egipto y lo traje al desierto y estuve con ellos durante 40 años y quería seguir caminando con ellos. Pero sus padres decidieron no caminar conmigo. Decidieron no obedecerme. Decidieron no amarme, decidieron rebelarse contra mí, fueron incrédulos, cayeron, se apartaron de mí, decidieron pecar contra mí, por ende no pudieron entrar a recibir la tierra y lo único que recibieron fue el juicio de Dios, fue la ira de Dios que en ese momento se mostró con la muerte física. Todos murieron en el desierto. Ahora Dios le está diciendo a la segunda generación, ustedes tienen la oportunidad de mostrar su amor hacia mí creyendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a creer en mí. Su creencia en mí se va a mostrar por un amor supremo hacia mi persona. Y ese amor supremo hacia mi persona se va a mostrar por medio de la obediencia. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tienen que tener cuidado de obedecerlo para que vivan y se multipliquen y entren y reciban la tierra que yo le estoy dando a ustedes. Para que se cumpla la promesa que yo hice. Ellos se estaban olvidando de eso. Y te acordarás todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto durante estos 40 años. Para humillarte, para probarte, a fin de saber qué había en tu corazón. Si agradaría o si guardaría o no sus mandamientos. Y Él te humilló.
y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y aquí está, hermano, la importancia de creerle a Dios, de creer su palabra, de no olvidarse de Dios, de no olvidarse de su palabra. Y él dice, para que usted entienda que el hombre no solo tiene que llenar su vientre, sino que el hombre tiene que llenar su corazón de Dios, de obediencia a Dios, de amor a Dios y de fidelidad a Dios. Tu ropa no se gastó, tus pies no se hincharon durante 40 años caminando. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te está disciplinando, así como un hombre disciplina a sus hijos. ¿Y qué tienen que hacer? Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para que pueda andar en sus caminos y temerle. Si queremos caminar con Dios, hermanos evangélicos convertidos, necesitamos obedecer su mandamiento. Necesitamos obedecer la palabra. Necesitamos obedecer lo que Dios manda. Necesitamos obedecer su palabra. No solamente es decirle a Dios todo lo que tengo en mi corazón. Yo necesito oír toda la palabra de Dios y vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero es lamentable y es terrible que estamos viviendo en un tiempo donde nosotros podemos decir que la mayoría de los creyentes vive una vida de incredulidad, y lo podemos decir con seguridad porque la forma de que los creyentes muestran su incredulidad es por medio de su infidelidad a Dios, y por medio de su infidelidad a Dios nosotros podemos ver que son personas o creyentes desobedientes a Dios. No obedecen su palabra. Ay, hermano, terrible ver los creyentes que deciden tomar decisiones basado en su deseo, basado en su conocimiento y no basado en su palabra. Muchos de nosotros hemos abandonado la palabra, no creemos la palabra y entendemos que tenemos que alimentarnos de otra cosa. ¿Y qué dice Moisés aquí al pueblo? No solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. En otras palabras, un creyente que vive su fe, un creyente que camina con Dios, es un creyente que está atento a la palabra de Dios, a la voz de Dios, para obedecer la voz de Dios por encima de la voz del hombre, por encima de la voz de su corazón, por encima de la voz de lo humano, por encima de la voz de la época y por encima de la voz de esta cultura. Caminar con el Señor es hacer lo que nos manda hacer en su palabra. Caminar con el Señor es obedecer por lo que Él es, el Rey, el Señor de toda la creación. Y el Señor sigue diciendo, guarda pues los mandamientos, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. Dios ha sido fiel en lo que le está diciendo. Te va a suplir una tierra de trigo y cebada, no va a pasar hambre. Dios en su bondad te está trayendo al lugar para que tú comas, para que tú vivas, para que tú tengas todo lo necesario. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, habrá abundancia. Pero dice versículo 10, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirá al Señor tu Dios con la buena tierra o por la buena tierra que Él te ha dado. Un hombre y una mujer de fe que camina con Dios reconoce que lo que hay en su vida, que lo que él tiene, no ha sido por sus logros, no ha sido por sus esfuerzos, sino reconoce que como camina con Dios, el soberano está bendiciendo, está abriendo puertas, está cerrando puertas, está dándole, le está proveyendo, que la bendición viene de Jehová, que el que bendice es Jehová, que el que da es Jehová. Por eso dice el versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Mira qué interesante. Él no dice cuídate, no está hablando de que nos cuidemos de olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dado. Él dice cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Por eso, hermano, cuando nosotros caminamos con Dios, hemos dicho que es una vida
Es una vida en la que le decimos todo al Señor, pero es una vida donde nosotros decidimos oír todo lo que el Señor nos dice. Pero también es una vida caracterizada por un amor incomparable, un amor insuperable a nuestro Dios. Por el amor al Señor, amamos al Señor por encima de todas las cosas. Por encima de mis bienes, por encima de mis problemas, por encima de las dificultades, por encima del dinero, por encima de lo que yo tengo, yo amo a Dios. Y Él dice, ten cuidado, cuidémonos, no olvide a Dios. Él no está diciendo que no olvide las cosas que Dios te ha dado. Él está diciendo, no olvide a Dios, no deje a Dios, no le dé la espalda a Dios, camina con Dios. Sigue caminando con Dios. No sea, dice el versículo 12, que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, que cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, tus platas y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se llene de orgullo y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ay, hermanos, nuestra incredulidad ha salido a la luz porque la gran mayoría de nosotros nos hemos olvidado que vivíamos en el pecado, sin Dios, sin esperanza en este mundo, camino a un infierno, que no teníamos a un Dios que nos guiara, que nos bendijera. Y nos hemos olvidado que cuando estábamos en lo más profundo del lodo del pecado, el Señor nos sacó, nos transformó, nos redimió, le dio sentido a nuestra vida, nos puso en la roca, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, pero sobre todo nos trasladó de las tinieblas a su luz, o al reino de luz de su amado Hijo. No nos olvidemos de eso. Ten cuidado que tu corazón y el mío no se llenen de orgullo. Hasta donde usted y yo estamos, Él ha conducido nuestras vidas. O más bien, Él condujo nuestras vidas. Él ha guiado más bien nuestras vidas. En el desierto de nuestras vidas, con todos los peligros, el Señor ha estado a nuestro lado. Nunca nos dejó. Ha provisto en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En la pandemia pudo probarnos y proveyó y estuvo con nosotros y nunca nos abandonó. Hermanos, cuidemos que nuestros corazones un día no diga que mi poder y mi fortaleza me han dado lo que yo tengo. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar el pacto que juró a sus padres como aquel día. Oh, hermanos, si nosotros vamos a agradar a Dios, usted y yo necesitamos entender que tenemos que caminar con Él. Y caminar con Él es obedecer su palabra, es obedecer su voz, es obedecer lo que nos ha dejado en su palabra, es entender que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, sino en su Dios, en amar a su Dios, en vivir para su Dios, en ser fiel a su Dios, en esperar a su Dios, en tener una relación personal con su Dios. Usted no puede tener nada en esta tierra, pero si tiene una relación personal, si agrada a Dios, si camina con Dios, usted lo tiene todo, porque todo se quedará. Lo único que nos vamos a llevar, hermanos míos, es lo que hemos construido y hemos depositado en el Señor. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos en Él, que andemos en todos sus caminos. Cuando el hombre camina con Dios, cuando el hombre camina con el Señor, está convencido de tres cosas que son fundamentales, que yo le voy a decir en los últimos minutos que nos quedan. Cuando caminamos con el Señor, caminar con el Señor, hermanos, cuando nosotros decidimos que vamos a caminar con el Señor, estamos convencidos de algunas cosas que son fundamentales para nuestro peregrinaje. En primer lugar, creemos por la fe que Él ha puesto en nuestros corazones que Él creó todo lo que hay. Y eso es lo que va a decir capítulo 11 de Hebreos, o a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. El versículo 1 lo que va a decir es que la fe nos ayuda a hacer realidad, o ver como realidad lo que todavía no es realidad, y nos ayuda a entender que lo que nosotros esperamos ya llegó. Pero en el versículo 2 vas a decir, versículos 2 y 3 nos va a decir esta verdad,
que todo lo que hay fue hecho por Dios, que Dios lo hizo por medio de su palabra, que lo que se ve no existía y que el soberano lo creó. Y esto deja al hombre sin excusa ante Dios. Mira, hermanos míos, cuando caminamos con Dios entendemos que Dios es el creador de todo lo que hay. Y esto pone al hombre en un asunto sin excusa. En otra palabra, los hombres no pueden decir que nosotros no sabemos si Dios existe. Todo lo que hay es evidencia de que Dios existe. Todo lo que hay, las estaciones del año, el mar y cómo Dios les puso un fin. Las montañas, las nubes, los cambios de los tiempos, todo lo que hay es creado por Dios. Lamentablemente la gran mayoría de los creyentes hemos caído en la misma mentira y hemos caído en la misma falsedad que creen los inconversos, los impíos, de que la madre naturaleza es la que hace las cosas y que cuando pasa un asunto, viene un ciclón, un terremoto, que la madre naturaleza no existe. Esta madre naturaleza, Dios es el creador y no sucede nada hasta que el Señor en su soberana voluntad determine que tiembla la tierra, determine que vengan los huracanes, determine que exploten las cosas, las montañas y estén creciendo los asuntos esos que están en la montaña, que se me ve el nombre ahora mismo. Los volcanes, es Dios que hace que eso estalle. Dios le pone límite al mar. Los tornados es porque el soberano ha permitido y ha determinado que exista. No es la madre naturaleza. Si la madre naturaleza puede hacer todo eso, entonces ¿dónde queda Dios? Dios es el dueño, Dios controla, Dios determina. Y el creyente, el que va a caminar con el Señor, necesita entender que Él es el creador de todo lo que hay, que gobierna su creación y que su creación no puede rebelarse contra Él porque Él es el soberano. Si vamos a caminar con Dios, tenemos que caminar seguro, sabiendo que todo lo que hay lo hizo Él y que no va a explotar o va a eructar o como se llame un volcán si Dios no lo permite, que el mar no se va a entrar si Dios no lo permite, que no vendrán ciclones si Dios no lo permite. No es ninguna madre naturaleza, es el soberano, el rey, el que llama los vientos, el que tiene control de todas las cosas, de las aguas, de las nubes y todo lo que hay. Entonces vamos a caminar con Dios, caminemos de las manos con Dios, seguros y tranquilos que no hay nada ni nadie que pueda cambiar el plan de Dios. Una segunda cosa, si vamos a caminar con Dios y vamos a hacerlo con seguridad, esto nos lleva a entender que creemos que por la fe Él existe y es real. Hebreos 11:6. El creyente confía, cree en Dios porque a Dios le plugo revelarse como uno en quien es razonable confiar, y la fe en Dios está basada en el conocimiento de que Él existe y de que Él actúa, hermano. Nuestro Dios no es un Dios que existe y que no hace nada, no. Nuestro Dios es un Dios que existe y actúa. Por eso usted y yo, los que hemos creído en Él, doblamos nuestras rodillas en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones oscuras. Doblamos nuestras rodillas no solamente porque Él existe, sino porque usted y yo creemos que al clamarle a Él, Él cambia las cosas, Él transforma a las personas, Él salva a las personas, Él sana a los enfermos, Él da liberación a los esclavos, Él da liberación a los cautivos de Satanás. Él hace la obra porque Él es un Dios que actúa. No solamente que existe, es que actúa. Señor, no tengo comida y Dios te manda comida. Señor, no tengo trabajo y Dios te provee un trabajo. Señor, no tengo a nadie y Él nunca te abandona. El creyente necesita entender que en nuestro peregrinaje nosotros caminamos con Dios porque sabemos que Dios existe, que Él es real, pero también porque Él actúa. Actúa, hermanos. Él actúa. Él no está tranquilo. Él está en su trono, pero actúa. Señor, estoy enfermo, sáname si Él quiere te sana. Señor, no tengo trabajo, si Él quiere te manda trabajo. Señor, mira esto, cuando me voy a casar, dame una esposa. O la joven dice, dame un esposo, y el Señor suple. Señor, necesito esto, y si está en los planes de Él, Él te lo da, porque nuestro Dios no solamente existe, sino actúa.
¿Sabe por qué la gran mayoría de nosotros no doblamos las rodillas? ¿Sabe por qué la gran mayoría de nosotros no oramos? Porque creemos que Él solamente existe porque no actúa. Tu Dios y mi Dios no tiene las manos atadas. No hay diablo ni enfermo, no hay diablo ni infierno, ni COVID, ni nada, ni madre naturaleza que puedan atar a nuestro Dios. Él es el rey, Él es el soberano, Él está sentado en su trono y Él sigue siendo el Señor. Y caminamos con Él por lo que Él es. Y una tercera cosa, como nuestro Dios actúa, hermano, nosotros tenemos que decir, si ese es nuestro Dios, si tal Dios, como dice, que actúa, que Él existe, es nuestro Dios, está con nosotros, entonces el cristiano puede decir, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si tal Dios es un Dios que por nosotros podemos confiar, entonces, ¿quién puede sacarnos de sus manos? Por eso necesitamos entender estas cosas. Si vamos a caminar con el Señor, si vamos a estar caminando con el Señor, hermanos míos, tenemos que estar convencidos de estas tres cosas. Él es el creador de todo lo que hay. Él existe, Él actúa, pero sobre todo, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos tener miedo ni al diablo ni al infierno. No podemos tenerle miedo ni a un COVID ni a nada. Siempre y cuando, ¿verdad? Tenemos que, aunque no le tenemos miedo al COVID, guardamos el distanciamiento, nos sometemos a las normas establecidas, pero no nos paralizamos. Predicamos a Jesucristo, enseñamos su verdad, adoramos a Él con todo y COVID y sin COVID. Pero también entendemos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que pelea por nosotros. Él es el que va con nosotros. Y este es un punto importantísimo. Este es el punto. Y es bueno hacer una pausa por unos momentos en este texto de Romanos 8 y meditar. Si Dios es por nosotros, como dice Pablo, ¿quién, hermano? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede acusarnos si Cristo fue el que murió? Si Él va conmigo, ¿quién puede arrebatarme de sus manos? No hay diablo, no hay infierno, no hay problema, no hay quebranto, no hay nada que pueda separarte de Dios. Por eso Pablo termina en Romanos capítulo 8, versículo 39. O 38 y 39 diciendo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, por en todas estas cosas, 37, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni el COVID, ni la vida, ni los ángeles, ni los problemas, ni el hambre, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si vamos a caminar de manos de Dios, pegados de Dios, de las manos de Dios, usted y yo necesitamos entender que estamos seguros. Cuando el creyente entiende esto, puede caminar seguro de las manos de Dios todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque entendemos que si Él es el creador, todo está por debajo de Él. Si Él existe, también entendemos que Él actúa. Pero también entendemos, hermanos, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada ni nadie. No hay nada ni nadie. Nada ni nadie podrá separarnos de Él. Si vamos de sus manos, no existe diablo, ni infierno, ni pecado, ni nada que pueda separarnos de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es rendir nuestras vidas a Él. Lo que usted y yo necesitamos es creerle, serle fiel, vivir por fe, apegarnos a Dios, agarrarnos de las manos de Dios y caminar con Dios en medio del desierto donde estamos. Convencidos de que vamos del Calvario a la gloria. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino en la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por eso somos más que vencedores. Avancemos, hermanos. Confiemos, caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Si ese es el Señor, si este es nuestro Rey, si ese Rey está a mi favor, ¿quién contra mí, hermano? No hay nada ni nadie. ¿Cuál es tu mayor problema? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las situaciones difíciles en tu casa? Falta de comida, falta de dinero, te abandonó el hombre, te abandonó la mujer, tus hijos se han alejado de Dios.
Ven, vamos a clamar, porque nuestro Dios existe. Él es el creador, pero Él actúa. Él actúa, hermano. Él tiene poder para cambiar las cosas. Él tiene poder para deshacer las cosas. Él tiene poder para romper las ataduras del diablo. Él tiene poder para darnos la victoria. Y usted y yo podemos vivir en esa victoria, porque que hemos creído y hemos confiado que Él es el único Dios vivo y verdadero que venció al diablo y al que tenía el imperio de la muerte, el mismo diablo en la cruz del Calvario. En Él somos más que victoriosos. Por eso, hermanos, estamos llamados a caminar con Dios. Y no podemos caminar con Dios si no es por la fe. Y cuando caminamos con Dios por la fe, le agradamos. Si no caminamos con Dios, si no vivimos una vida de fe, nosotros no vamos a agradar a Dios. Vamos a caer, vamos a pecar, vamos a herir a nuestro Dios y no vamos a darle gloria a Él. ¿Quieres agradar a Dios? Camina con Dios. Para caminar con Dios tienes que vivir una vida de fe, sabiendo que Él es el creador, que todo lo que existe lo hizo Él. Conociendo de todo tu corazón, hermanos míos, que Él es un Dios real que existe y actúa. Pero sobre todo que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más, usted y yo somos más que vencedores. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: sentado en los lugares celestiales. Allí no tiene el sentado. Por nosotros no, por el sacrificio de Cristo. Por nuestro poder no, por el poder de su Santo Espíritu. Por lo que nosotros podemos hacer no, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Confiemos, vivamos una vida de fe. Caminemos con Dios, no importa. Como dice el Salmo 23. No importa que vayamos en la sombra de la muerte, en valle de sombra de muerte. Él está con nosotros, nos va a infundir aliento. Que Dios te bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana. Permite, oh Dios, que caminemos contigo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a entender que no vamos a avanzar en esta vida, en este peregrinaje que tenemos, si no es caminando contigo. Ayúdanos a entender que no podemos agradarte y adorarte en nuestras vidas si nosotros no vamos de tus manos, agarrados de las manos tuyas. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de tus manos, a no vivir nuestra propia vida, a caminar contigo, a vivir bajo tu dirección, a vivir obediencia a tu palabra, pero sobre todo amarte a ti sobre todas las cosas. Bendice a tu pueblo. Mira lo que estamos escuchando, lo que están escuchando tu palabra. Permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Tu siervo, yo necesito, Señor, cada día caminar contigo. No depende de mí, depende de ti, depende de tu fuerza, de tu poder y de tu amor, y depende de mi amor insuperable hacia ti. Y depende, Señor, de vivir con la conciencia de que tú eres el creador, que tú eres un Dios que existe y actúa, pero también que tú, oh Dios, eres el que pelea por nosotros, pero también que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos míos.